Ya. Bueno chicos, me presento, mi nombre es Daniel Aracena, del área de gestión del cambio de gigabytes y capacitador de Google, actualmente Google Workspace. Ya cambiamos de USuite, ahora estamos en Workspace. Un poco de la dinámica de lo que vamos a ver ahora, voy a hacer una presentación. Vamos a dejar de todas formas unos 15 minutitos al final de esta presentación para tener un espacio de preguntas y también para terminar un poquito antes y ustedes también tengan espacio, si es que tienen más compromisos, de poder hacer diferentes cosas. Si tienen alguna duda, como les digo, las pueden ir dejando almacenadas en el chat o pueden esperar a que terminemos la sesión y sencillamente las hacen con micrófono abierto, ¿ya? No hay problema. Nuevamente esta sesión está siendo grabada, así que van a poder acceder a ella. Vamos a presentar ahora. Presentar una pestaña. Ya. Ahí todos están viendo, ¿cierto? Que aparece una cosita de administrador, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer una presentación de cuáles son las cosas más importantes y conceptos generales respecto a lo que vamos a poder hacer dentro de nuestra consola de administración. Algunas cosas vamos a detallar un poquito más qué es lo que son y hasta dónde pueden llegar, y en algunas, de hecho, vamos a reconocer derechamente dónde es que se hacen, mediante las imágenes que vamos a ir viendo durante esta presentación. ¿Ok? Vamos a ello, entonces. Ahora, en nuestra consola de administrador de Google, vamos a poder hacer diferentes cosas separadas como por tareas generales. Vamos a poder gestionar los usuarios dentro de nuestro dominio, o sea, poder incorporarlos, sacarlos, darles permiso, ver qué campos necesitamos que tengan, si les permitimos recuperaciones de cuenta, etc. Vamos a poder gestionar completamente a nuestros usuarios. Vamos a poder también gestionar licencias, si es que tenemos diferentes licencias dentro de nuestra organización. Vamos a poder seleccionar qué usuarios tienen acceso a diferentes licencias. Por ejemplo, si tenemos licencias Enterprise, que son, por así decirlo, las que tienen muchas funciones, versus otra licencia, una tipo Business, y por ejemplo un usuario asciende, vamos a poder cambiarle su licencia a una superior o inferior, según las que tengamos disponibles. Vamos a poder también dividir nuestra organización por grupos y su estructura organizativa, ¿ya? Estas dos partes son muy importantes, porque en los grupos es donde vamos a poder hacer algo muy recurrente para nosotros si somos administradores dentro de dominios, que es, por ejemplo, crear listas de distribución. Crear el grupo finanzas @ mi empresa, ventas @ mi empresa, al cual pertenecen diferentes usuarios de mi organización. Para algunas cosas dentro de la consola de administración, estos grupos también los vamos a poder ocupar para seleccionar algunos permisos particulares. Pero también vamos a poder configurar y llevar la estructura organizativa de nuestra empresa a nuestra consola de administración. Esta parte es muy importante porque esta es la parte principal con la cual vamos a gestionar los permisos dentro de nuestra empresa. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la unidad organizativa, que así se llaman dentro de la consola, por ejemplo, la unidad organizativa de los gerentes, y a ellos les voy a dar ciertos permisos con ciertas aplicaciones. Dentro de la unidad organizativa de gerentes voy a tener otras unidades y a ellos les voy a dar otros permisos. Y así poder ir creando concordancia dentro de la estructura organizacional de mi empresa versus lo que yo tengo configurado dentro de mi consola de Google, ¿ya? También lo vamos a mencionar un poquito después. También voy a poder administrar los recursos. Los recursos están muy ligados, o de hecho, totalmente ligados a lo que pueden hacer nuestros usuarios mediante el calendario de Google, porque el calendario de Google nosotros también podemos crear, por ejemplo, las salas que están en nuestra empresa para que ellos las puedan registrar o tomar desde el calendario. O incluso, por ejemplo, si en nuestra empresa tenemos vehículos, tenemos autos o algún otro tipo de recurso, maquinaria, también podemos incorporarla como un recurso registrable. Entonces, nuestros usuarios directamente desde el calendario de Google pueden tomar estos recursos y decir, perfecto, yo quiero reservar este que está acá. Para que si otro ingresa y trata de reservarlo, le sale, oye, cuidado, ya está ocupado, ya está. ¿Ya? Ahí si tienen dudas sobre eso, también podemos, por ejemplo, segmentar esos permisos para que los permisos para estos recursos o algunos recursos particulares estén para una persona solamente y que esa persona solamente lo gestione. Eso también se puede hacer, así que no se preocupen. También vamos a poder seleccionar la configuración de las aplicaciones de Google Workspace. Hablamos ya de los permisos que podríamos dar. Vamos a ver que también vamos a dar permisos por aplicaciones. O sea, yo voy a poder seleccionar la aplicación de correo de Gmail y ver cómo se va a comportar y todos los permisos que va a tener para diferentes usuarios la aplicación de Gmail. Luego me voy a la aplicación de Google Drive y lo mismo. Puedo seleccionar un grupo de usuarios que tengan permiso para compartir
por ejemplo, con personas externas a mi empresa, y otro grupo de usuarios que ellos manejan información quizá más confidencial y a ellos yo no les doy permiso. A ellos yo les quito los permisos dentro de su configuración de Drive para compartir con externos. Todo eso lo vamos a poder también configurar. Vamos a poder también establecer y controlar los permisos de los usuarios, que lo que mencionamos acá. Vamos a poder establecer las configuraciones de seguridad de dominio, que también vamos a mencionar cuáles son estas configuraciones a grandes rasgos. Son muchas las que se pueden hacer. Vamos a poder acceder a reportes y auditorías también de qué es lo que está sucediendo dentro de mi dominio y también ver en detalle detalles de eventos que han sucedido. Vamos a poder gestionar dispositivos también, si es que, por ejemplo, en mi empresa compramos teléfonos, por ponerles un ejemplo, y se los pasamos a los trabajadores, yo también los voy a poder gestionar. Y yo puedo decir, perfecto, yo te pasé este teléfono, pero este teléfono es mío, yo te lo estoy pasando. Entonces, yo quiero que no accedas ni a esta función, ni a esta función, ni a esta función, etcétera. Yo también eso lo puedo gestionar o saber también qué es lo que está sucediendo en ese dispositivo. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver a grandes rasgos en el día de hoy va a ser la habilitación de Google Workspace en cuanto a usuarios, aplicaciones, permisos, hasta dónde podemos llegar, la administración de los usuarios y los grupos, gestionar licencias, información de los usuarios, administradores o segmentación de permisos. Y vamos a revisar también de qué es lo que puedo hacer con respecto a las políticas de seguridad, ¿ya? En cuanto a qué puedo configurar, qué puedo acceder en cuanto a las auditorías y a qué puedo acceder en cuanto a los informes. Ahora, no olvidemos que nuestra consola de administración de Google, que es esto que tenemos aquí, es eso que aparece ahí, esa sería la pantalla inicial que ustedes tendrían, dependiendo del perfil de administrador, esto podría modificarse un poco. ¿Cuáles son los aspectos clave que tiene nuestra consola de administración de Google? El primero es el control, ¿ya? Porque nos va a dar control para, vamos a volver un poquito ahí, vamos a poder controlar todo lo que sucede, ya sea desde un punto de vista de supervisión, de ver qué es lo que está sucediendo, también desde el punto de vista de control, porque tal como mencionamos, podemos segmentar los permisos de prácticamente todo. ¿Ya? Pero adicional a eso, más allá de lo mucho que se puede hacer, la consola de administración de Google es muy sencilla de manejar. Ya tiene una experiencia de usuario muy rica. Ya no es difícil de acceder. Y aún así, si yo tengo alguna duda respecto a algo que está sucediendo o algo que estoy ingresando, en la consola de administración van a ver que prácticamente en todas las opciones tenemos nuestra opción de más información, donde pueden ir directamente al sitio de Google, donde les explica qué es lo que están haciendo en el botón que están activando, ¿ya? Entonces, es muy didáctica en ese sentido. Y también, más allá de toda esta sencillez que tenemos, sigue siendo una herramienta extremadamente segura en términos de seguridad que nosotros podemos configurar, se pueden hacer muchas configuraciones, y también en términos de la seguridad que provee Google, que digamos que no está muy entredicho actualmente. De hecho, en todo el contexto de pandemia que está sucediendo actualmente el día de hoy, Google ha sido una de las empresas que, por así decirlo, mejor está saliendo. O sea, brechas de seguridad no han habido. O sea, de hecho, sin ir más lejos, imagínense que hasta hace unas semanas Google, que de hecho salió en las noticias, se cayó como por 30 minutos. Y fue noticia. O sea, en años Google se cayó por 30 minutos y fue noticia. En el caso de otros servicios de nube es regular y ni siquiera es noticia que se caigan 1 hora al mes. Ya ni siquiera da para que sea noticia, porque es regular. En el caso de Google, su seguridad y estabilidad, como les digo, no está muy entredicho la verdad. Ahora, en cuanto a nuestra habilitación de usuarios, vamos a poder acceder aquí en el panel, que es el que ustedes accederían. Vamos a poder crear nuestros usuarios, asignarles diferentes campos, seleccionar el tipo de contraseña que nosotros vamos a incorporar, si es que queremos que se genere automática, si queremos que la pueda renovar. Vamos a poder también acceder a descargar a nuestros usuarios o subirlos también de forma masiva. Por aquí en el ejemplo que estamos viendo, lo estoy subiendo, por así decirlo, uno por uno. Vamos a poder también hacer cargas masivas de nuestros usuarios para no estar subiéndolos tal como les menciono, uno por uno. ¿Ok? Vamos a poder también acceder a ver detalles de estos usuarios, que aquí los estamos viendo en cuanto a detalles de seguridad, a medida que nosotros ya vayamos nutriendo nuestra configuración en la consola de Google en cuanto a permisos, seguridad por usuarios, etc. Vamos a poder ir a revisar nuestros usuarios y ver en qué está ese usuario particular.
y vamos a ver un resumen de las normas de seguridad que le están afectando, los permisos que tiene, los grupos a los que pertenece, aplicaciones que tiene unidas, la licencia que tiene y el espacio y el almacenamiento que él también está teniendo, ¿ya? Eso también vamos a poder acceder usuario por usuario, ¿ya? También vamos a poder acceder a funciones que van a ser, por así decirlo, regulares del uso cotidiano de administradores, como por ejemplo restablecer contraseñas para los típicos usuarios que se les olvidan sus claves. Vamos a poder suspender también usuarios, por ejemplo, de cara a un usuario que se fue de la empresa. Vamos a poder también borrarlos, por ejemplo, y heredar información de un usuario a otro. Porque perfecto, yo digo, ya, esta persona se va a ir, pero la información que está en su drive yo no la quiero perder. De aquí de la consola de administración, la parte de usuarios, podemos borrar ese usuario y a la vez transferir su información a otro usuario, ¿ya? Muy importante el concepto que mencioné de suspender usuarios. Hay como una recomendación. Cuando nosotros sacamos un usuario de nuestra organización, la recomendación es suspender ese usuario y darle un periodo de gracia y entender si necesito información de ese usuario, ver qué es lo que quiero hacer con él antes de borrarlo, ¿ya? Eso es como una recomendación solamente. También vamos a poder acceder, y esta parte está un poquito más escondida, por eso la puse aquí un poquito más detallada, porque no está en la parte de los usuarios, pero esta es muy importante. Una de las partes más importantes de toda nuestra gestión de usuarios en las cuentas de Google va a ser el directorio. El directorio va a ser el que va a permitir que un usuario, por ejemplo, en cuanto él llegue a la organización, de forma automática, él tenga contacto a toda su empresa, todos sus equipos de trabajo, las personas con las que va a trabajar. No va a necesitar estarse consiguiendo el número o el contacto de su jefe, o el contacto de la persona de recursos humanos, o el contacto de la persona que está en recepción, porque el directorio le va a proveer toda esa información, ¿ya? El directorio es una de las partes esenciales del mundo colaborativo que provee Google, ¿ya? Y al directorio accedemos en la configuración, que ahí quedó tapadita, pero está ahí arriba en los 3 puntitos de nuestra consola de administración. Ahí nosotros podemos acceder, donde aparece ahí, a configurar nuestro directorio y poder seleccionar también quiénes queremos que aparezcan y quiénes queremos que vean también este directorio, porque podemos decir, ya me parece perfecto tu trabajo colaborativo y que toda la empresa acceda al directorio y que todos se vean entre todos, pero tenemos un segmento o una unidad organizativa, como mencionamos anteriormente, de directores que la verdad ellos no desean que su contacto sea tan masivo. Entonces los podemos excluir de la visibilidad también, eso todo lo podemos administrar. Pero el directorio es muy importante de cara a la interacción de nuestros usuarios, a que sea más enriquecedora y que este concepto de trabajo colaborativo tenga sentido. Ya. También se van a encontrar con una herramienta que actualmente está como beta, que es la que se llama públicos objetivos. Los públicos objetivos, si bien es una herramienta que, tal como les digo, está en beta, va a permitir enriquecer aún más esta acción de yo poder compartir o colaborar dentro de con mis compañeros. Porque yo puedo compartir, por ejemplo, un documento que yo tenga en Google con el área de ventas. Poner ventas@miempresa.cl si es que me crearon el grupo. Pero eso me está condicionando a que haya un grupo, que haya, por así decirlo, una lista de distribución para esto. Los públicos objetivos buscan un poco facilitar eso, ya poder crear con términos más cortos para que los usuarios, por ejemplo, puedan compartir con equipo de ventas sin necesariamente tener una lista de distribución, pero poder compartir con todo ese grupo de personas. En eso está pensado, pero como les digo, ahí cumplo con explicarles, pero es una función que todavía no está como lanzada oficialmente, una función beta. Que si alguno de ustedes tienen acceso a la consola, la van a ver. Ahí cumplo con explicarles esa parte. Ahora, en cuanto a los grupos, que yo les he estado mencionando también, a grandes rasgos, ¿qué es lo que son los grupos? Para, a buen entendedor, pocas palabras, como listas de distribución, tal como les mencioné, ventas@mi empresa, finanzas@mi empresa, gerencia@mi empresa, un grupo que me va a permitir poder recibir correos, si soy parte de ese grupo, que vayan a ese grupo particular, o también, si es que tengo los permisos, poder enviar correos a nombre de ese grupo, ¿ya? Pero los grupos en el caso de Google van un poquito más allá, porque nos permiten hacer más cosas. La primera que nos van a permitir los grupos es que nos van a dar ayuda para poder segmentar permisos de aplicaciones. Yo por aplicaciones voy a poder seleccionar si es que quiero que, no sé, por ejemplo, las personas que tienen acceso a Gmail pueden enviar correos en modo confidencial. Yo puedo seleccionar el correo de gerencia, @miempresa.cl, y darle permiso solo a ellos para que accedan a la función de correo confidencial de Google, ¿ya? Y así lo puedo segmentar, y los grupos enriquecen un poco eso. La creación de grupos es súper sencilla,
Pero más allá de la creación de grupos, que yo puedo tener, que es súper fácil, los grupos van a tener más opciones. Las primeras que voy a poder seleccionar aquí si es que quiero borrar o trabajar con estos grupos particularmente. Y adicionalmente voy a poder ver detalles de este grupo, ver los miembros que están participando y también poder acceder a ver la configuración. Esta es la parte importante a la que quería llegar, que es esto que estamos viendo acá. Los grupos van a tener una interacción directa con nuestros usuarios, ¿ya? Ya vamos a ver mediante qué. Entonces yo voy a poder dar permisos de usuarios y tener en un grupo diferentes niveles de usuarios. Tener un propietario, que va a ser el dueño del grupo, que va a poder seleccionar quiénes entran, quiénes salen, etc. Vamos a poder tener administradores de grupo, que van a tener quizá permisos un poco más pequeños, que son como los que aparecen aquí en la segunda columna, que aparecen ahí los administradores. Vamos a tener los usuarios del grupo, que finalmente son los que están incorporados para recibir, por ejemplo, correos. Y vamos a poder seleccionar también toda la organización, mi empresa, cómo va a interactuar y también de forma externa cómo va a interactuar mi grupo. Y así yo puedo seleccionar diferentes permisos. Aquí yo puedo seleccionar si quiero dar permiso para que los usuarios puedan enviar correo, por ejemplo, a nombre de este grupo, o si derechamente no, quiero que únicamente reciban. Ahora, ¿cómo si yo no soy administrador puedo acceder a esto? ¿Ya? A ver todos estos permisos, porque vemos que hay administradores, propietarios, entonces yo me imagino que no solo como administrador puedo acceder a esto, tengo que darle la opción a un usuario para que entre a configurar esto. Esto lo gestionamos desde una aplicación que no muchos le hacen caso. Cuando nos vamos a nuestro cajón de aplicaciones de Google, como vieron ahí recién que hizo, que ya va a llegar el loop nuevamente a llegar a esa parte de la animación, yo puedo acceder desde mi cajón de aplicaciones de Google a la aplicación de grupos, ¿ya? La que se está indicando ahí. Yo como usuario, cualquier usuario de cuentas de Google puede acceder a esta función. Y aquí es donde pueden ver los grupos a los que pertenecen. Si es que tienen permisos mayores en un grupo, pueden incorporar personas, pueden dar aprobaciones, pueden ver los correos que se están enviando dentro de este grupo, etc. Entonces, aquí yo me podría crear mis administradores de grupos para que ellos vengan acá e incorporen personas, etc. ¿Ya? Y si se fijan, la interacción de los grupos de Google va más allá de ser una sencilla lista de distribución. Ya son hartas más cosas las que se pueden hacer. Ahora, en cuanto a nuestras unidades organizativas, esta parte es extremadamente sencilla, pero compleja a la vez, ¿ya? Porque crear las unidades organizativas es muy fácil, tal como les decía, y como vimos ahí en el gráfico, o sea, en la animación, es llevar mi organización a Google. O sea, por ejemplo, si yo mi empresa la tengo dividida, por ejemplo, por zona norte del país, y dentro tengo directorio, después tengo gerencia, después tengo supervisión, etcétera, y así se va armando hacia abajo. Tengo también zona centro, y lo mismo, tengo zona sur, y lo mismo. Yo eso lo puedo trasladar acá. ¿Por qué les digo que es complejo a la vez? Porque ¿qué es lo que pasa si yo tengo el mismo ejemplo que les di recién? Tengo seleccionada pues, geográficamente, tengo zona sur, zona centro y zona norte, y tengo gerencias en cada uno de ellos. Yo después, cuando me voy a gestionar permisos, yo digo, perfecto, yo quiero este permiso de una aplicación que aplique solo a los gerentes. Y yo digo, pero es que no tengo una pura unidad organizativa de gerentes, tengo 3. Ya, pongámosle los permisos a las 3. Si eso se multiplica, yo puedo decir, ya quizás no estoy armando bien mis unidades organizativas. Quizás lo que debería hacer sería crear una unidad organizativa de gerencia y dentro de ella crear las 3 regiones. ¿Ya? Y ahí esa es la vuelta como que hay que empezar a darle para crear bien las unidades organizativas y que nos sirvan para poder gestionar los permisos. Normalmente esto lo armamos con una pizarra para ayudarnos o un Google Jamboard, como el que está acá. ¿Ya? Eso nos apoyamos de esa forma para poder ver bien cómo va a estar organizada y poder ir evaluando, pero a ver, ¿qué permisos vamos a dar en esta unidad? Ya, ¿amerita que esté como una unidad aparte o la ponemos dentro de otra? Y ahí empezamos a hacer ese trabajo para poder organizar de forma efectiva las unidades organizativas que nos van a ser la herramienta esencial para segmentar permisos dentro de la consola. ¿Ya? Pero su configuración es súper sencilla. Como les digo, viene un tema logístico detrás que hay que darle una vuelta antes de. Ahora, en cuanto a nuestra administración de usuarios y grupos, aquí vamos a ver propiamente tal los permisos. Si se fijan, yo voy a poder acceder a todas las aplicaciones de Google Workspace. Atención que vamos a acceder a las aplicaciones propias de Google Workspace para poder configurarlas, que son Gmail, calendario, Google Meet, etc. Y vamos a tener también, aparte, otras aplicaciones de Google que también vamos a poder gestionar.
Porque recordemos que aplicaciones como Google Maps, Data Studio, Google Fotos, Google Classroom, son aplicaciones de Google, pero que no pertenecen al paquete de Workspace. Aún así, también las vamos a poder configurar y seleccionar permisos, qué niveles de acceso queremos dar, etc. Todos esos permisos los vamos a poder soportar bajo dos lógicas. Bajo la de las unidades organizativas, que les acabo de mencionar recién, y también vamos a tener la ayuda de grupos, que eso es una función nueva que se incorporó hace unos meses, que también ya podemos seleccionar permisos por grupos y ya nos facilita un poco este trabajo de armar una unidad organizativa tan perfecta, porque ya tenemos una herramienta adicional para segmentar permisos. ¿Ya? Vamos a poder también seleccionar diferentes permisos que aquí van a variar por aplicación. Vamos a ver que algunas aplicaciones, como por ejemplo, no sé, Google Fotos, van a tener permisos muy sencillos, como que sencillamente habilito y deshabilito. Fin, no tengo más funciones. Pero otras aplicaciones de Google Workspace, como Google Drive, como Gmail, sí van a tener una cantidad de permisos y cosas que vamos a poder segmentar mucho más grandes. Ahí vamos a poder seleccionar quiénes comparten, si les damos permiso para que compartan, por ejemplo, por vínculo, si no queremos que compartan por vínculo, etcétera. Todo eso lo vamos a poder segmentar. Y también para algunas aplicaciones que no son de Workspace, como por ejemplo Google Classroom, también vamos a poder segmentar todos los permisos. Si damos permisos de tutores, de profesores, si habilitamos o no a quienes podemos dejar de profesores, etc. Ya todos esos permisos los vamos a ir segmentando desde aquí. ¿Ya? Ahora, a grandes rasgos, ¿qué cosas nos va a permitir hacer los permisos de aplicaciones dentro de nuestra consola de Google Workspace? Vamos a poder, por ejemplo, tal como les mencionaba, seleccionar los permisos para compartir información desde Drive en cuanto a privacidad o qué opciones vamos a dar para que nuestros usuarios puedan compartir. Esto va de cara a la seguridad de la información de nuestro dominio. Vamos a poder también seleccionar los permisos para compartir desde unidades compartidas. Las unidades compartidas son una herramienta muy potente de Google Workspace que nos van a dar un espacio dentro de la organización para que nuestros usuarios trabajen, ya no directamente en sus Drive. Así yo me aseguro que mis usuarios trabajen en el espacio de su equipo de trabajo. Y, por ejemplo, si el día de mañana ellos se van de la organización, yo tengo su información ahí guardadita y resguardada. Entonces no tengo que estar diciéndole, oye, acuérdate de traspasar o guardarme tu información, pásame tu disco duro. Nos olvidamos de eso, porque ya toda su información de equipo y la que él trabaja está en las unidades compartidas. Podemos también seleccionar los permisos de las unidades compartidas, cómo van a trabajar, qué accesos van a tener, qué niveles de acceso van a tener, etcétera. Podemos también seleccionar los permisos de funciones de Google Meet, si bien el ideal es que Google Meet esté abierto a todos los usuarios en todo su esplendor para que lo usen, que es una herramienta muy potente. También podemos seleccionar los permisos que les vamos a dar a los usuarios, si es que queremos que usen alguna función particular o no. Podemos también seleccionar la privacidad de Google Chat, por ejemplo, una herramienta también muy potente para comunicación dentro de la empresa y poder dividir un poco nuestra vida personal, que podríamos decir que la administramos en una aplicación tipo WhatsApp, y la comunicación de nuestra empresa. Google Chat nos va a permitir que, por ejemplo, la información que intercambiemos en cuanto a fotos, archivos, la tengamos localizada dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro dominio, dentro de las cuentas de los usuarios. Podemos seleccionar también cómo va a funcionar la privacidad y los permisos dentro de Google Chat. Sin ir más lejos, por ejemplo, segmentar, por ejemplo, para que las personas de un área técnica dentro de nuestra empresa, que no tendrían por qué comunicarse con externos, prohibirles que con su Google Chat puedan comunicarse con personas externas a la organización. Y, por ejemplo, a personas quizá de un área de ventas, a ellos sí dejarles todos los permisos abiertos porque ellos sí necesitan interactuar con externos. ¿Ya? Todo ese tipo de permisos también los podemos configurar para Google Chat. Y también podemos seleccionar el acceso a aplicaciones, que también les mencioné. Hay aplicaciones, o de hecho en todas, derechamente puedo seleccionar si tienen acceso o no. O sea, más allá de configurar permiso, yo puedo seleccionar si es que los usuarios tienen acceso a Google Chat. Así, un botón on-off. También puedo ver los permisos para funciones de calendario, que también funciona bajo la misma lógica de lo que hemos estado mencionando. Y eso es, cada aplicación tiene un universo de diferentes permisos que podemos acceder. La verdad es que se pueden hacer muchísimas más cosas en cuanto a los permisos de las aplicaciones. Ya. Ahora, en cuanto a los permisos de Gmail, esto lo dejamos un poquito aparte porque son muchos más los permisos que vamos a acceder y muchos de ellos de cara a seguridad. Ya no tanto a experiencia de usuario, sino que aquí ya nos metemos ya un poquito más en la pata de los caballos. ¿Y qué cosas me va a permitir hacer la configuración de Gmail? Que ahí estamos viendo.
Vamos a poder seleccionar si damos los permisos de confirmaciones de lectura, por ejemplo, las delegaciones de correo, si es que permitimos que los usuarios deleguen correo entre usuarios. Vamos a poder seleccionar si es que habilitamos o no el modo sin conexión, algo recomendado sí, principalmente en personas que trabajan en terreno con malas conexiones. Podemos seleccionar si es que habilitamos el modo confidencial que les había mencionado recién, que podríamos quizá decir solo lo vamos a dejar habilitado para un segmento particular dentro de mi organización. Podemos también activar o desactivar los correos dinámicos, que son correos que están conectados a alguna fuente particular y se mantienen cambiantes más allá de que yo lo recibí una pura vez. Eso podemos habilitarlo, ¿no? Podemos gestionar también la seguridad de los adjuntos y ahí podemos ponernos muy pesados. Podemos prohibir, por ejemplo, que algún tipo de archivo adjunto que cumpla alguna condición particular no se pueda recibir, salga rechazado. Podemos seleccionar si ciertos tipos de correos son enviados a cuarentenas para que no les llegue a los usuarios y derechamente yo los filtre como administrador, bajo condiciones que yo voy a establecer. Podemos también seleccionar los niveles de protección contra phishing. El phishing es cuando se envían estos como correos o fuentes masivas esperando que alguien pique con alguna cosa y ponga algún dato particular o un dato confidencial. Por eso es phishing y es como pesca, como el acto de pescar. También vamos a poder seleccionar los enrutamientos y normas de cumplimiento, en relación con lo que habíamos visto recién, por ejemplo, con lo de los archivos adjuntos. Podemos seleccionar los métodos de autenticación que vamos a tener dentro de nuestro correo. Podemos gestionar las cuarentenas, que yo les había mencionado recién. Podemos crearlas y seleccionar bajo qué condiciones ciertos correos van a ir a parar a nuestras cuarentenas y qué queremos que pase con esos correos. Podemos también crear listas blancas si es que queremos excluir de alguna condición particular a algún dominio amigable. Podemos también configurar las zonas de prueba de Google, que las zonas de prueba son espacios donde, por ejemplo, archivos adjuntos, Google los ejecuta para ver si es que esto puede ser malicioso o no. Es una herramienta de seguridad bastante potente. Esa zona de prueba también podemos configurarla, cómo va a estar funcionando y qué correos yo quiero que vayan a parar a esta zona de pruebas antes de que caigan a la bandeja a las bandejas de entradas de mi dominio. Podemos también bloquear remitentes, si así lo necesitáramos, eso también es muy regular, entre muchas más funciones. Estas serían como las más esenciales con las que nos podríamos encontrar solamente. Ya se pueden hacer muchísimas cosas más. Ahora, en cuanto a la gestión que nosotros vamos a tener de nuestros administradores, son muchas las cosas que vamos a poder hacer acá. Y de repente quizá por la forma que tenemos nuestra organización, quizás sean demasiada tarea o demasiada responsabilidad para un puro o pocos administradores. La consola de Google nos va a permitir también crearnos subadministradores, ¿ya? Para poder delegar ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un área de informática, donde tenemos a un jefe del área, y él es el administrador, pero la verdad él ve que en su área, por los permisos que tiene y los perfiles de cargo que tienen, él no puede darle acceso a la consola a todos. Pero él tampoco puede quedarse haciendo todo, gestionando todos los usuarios, etc. Entonces él puede seleccionar a sus usuarios dentro de su área y crearles diferentes perfiles de administrador. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Que, por ejemplo, si es que yo quiero, ya, que Juanito Pérez, él únicamente gestione los usuarios, ya, pero yo no quiero que gestione permisos de aplicaciones, no quiero que cree unidades organizativas, ni que arme grupos, ninguna cosa. Solo quiero que gestione usuarios. Yo a él aquí le puedo crear ese perfil y él va a acceder a la consola de administración únicamente a las opciones que yo establecí que él tuviera. De hecho, puedo ir incluso más allá y dentro de la parte de usuarios le puedo dar únicamente permiso para ver o únicamente permiso para crear usuarios, pero no borrar, o al revés, únicamente permiso para borrar, y así en cada una de las funciones de la consola de administrador podemos crearnos estos subgrupos. Entonces la consola me brinda más herramientas para yo poder delegar trabajo en otros y no yo tener toda la responsabilidad de hacer absolutamente todo. Y también controlar también a los equipos de ver qué es lo que se está haciendo, mejor manejo de errores. Ya. Ahora, en cuanto a seguridad de informes, aquí es lo que vamos a poder acceder. En cuanto a seguridad, aquí algunas cosas que también le mencioné, las vamos a retomar. Podemos acceder a configuraciones completas dentro de nuestro dominio. Lo que yo les mencioné anteriormente fueron algunas configuraciones de seguridad relativas únicamente al correo. Aquí podemos hacer configuraciones de seguridad más amplias del dominio entero y que afectan información de nuestro Google Drive, cómo se comporta Google Meet, Google Chat, etc.
¿Qué cosas vamos a poder hacer desde nuestro panel de seguridad en cuanto al control? Vamos a poder acceder a un centro de alertas y estado de seguridad. Vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de mi dominio. Vamos a poder ver un gráfico con los sucesos en cuanto a, por ejemplo, archivos que vengan de spam, inicios de sesión sospechosos, que ya los voy a detallar un poquito. Por ejemplo, también archivos sospechosos que tengamos dentro de nuestro dominio, inicios de sesión, etcétera. Vamos a poder acceder a todo eso. También la consola de Google y Google en general está muy nutrido en este concepto que yo les mencioné recién de sospechosos. Nos vamos a encontrar mucho con eso, así como actividades sospechosas, archivos sospechosos, inicios de sesión sospechosos. Más allá de que nosotros podemos configurar eso, nuestra consola de Google solita va a ir conociendo nuestras rutinas de uso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un usuario que se conecta todos los días desde su computador de su casa, ¿ya? Pero el día de mañana sale un inicio de sesión en Puerto Montt, ¿ya? En otro computador. Solito Google, porque ese usuario lleva un año trabajando con su cuenta y esa es su rutina de trabajo, solito va a decir, eso no me parece normal. Y más allá de las reglas que yo tenga para prohibir ingresos, etcétera, que eso lo puedo configurar, solito Google me va a decir, oye, ojo Daniel, hubo un inicio de sesión en Puerto Montt y esta cosa no es regular, ¿ya? También, por ejemplo, en cuanto a archivos que reciben nuestros usuarios, si por ejemplo tenemos un dominio en el que se intercambian muchas imágenes y videos durante un año, por ejemplo, y eventualmente llega un archivo comprimido, un zip o un RAR, automáticamente mi consola va a decir, Daniel, sabes que no es regular que tu dominio esté recibiendo un archivo de estos, te lo tomo como sospechoso. Entonces, más allá de las configuraciones que podemos hacer, Google también nos va conociendo y nos va asistiendo, casi como si fuera una inteligencia artificial diciéndonos cosas que están sucediendo dentro de nuestro dominio. Ya. A todo ese tipo de cosas vamos a acceder aquí, desde el centro de alertas y estado de seguridad. Ahí vamos a ver todos estos sucesos, ya sea frente a los que hemos configurado o los que Google ha detectado y nos está avisando. También vamos a poder hacer investigaciones sobre el dominio sin establecer reglas ni nada. Yo puedo seleccionar, a ver, quiero saber qué ha pasado con correos que estén saliendo en tal fecha con la palabra confidencial dentro de ellos. Y puedo generarme una búsqueda rápida y ver qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Y ver la cantidad de eventos que están cumpliendo con estas condiciones. Y así puedo, tal como le dice su nombre, investigar el dominio. También voy a poder seleccionar las normas de protección de datos, que es lo que habíamos visto recién, más allá de estas sugerencias y que Google detecta automáticamente lo que es sospechoso o anormal dentro de mi dominio. También podemos seleccionar las reglas para poder proteger nuestros datos y seleccionar qué es lo que yo quiero que, por ejemplo, mis usuarios compartan fuera del dominio o qué es lo que yo derechamente quiero que si ellos lo tratan de compartir, les salga que no pueden y les salga que está prohibido. Por ejemplo, informaciones de root o algo particular, algún contenido específico, yo también puedo controlarlo o derechamente prohibirlo, ya para proteger los datos dentro de mi organización. Podemos también gestionar las políticas de contraseñas, podemos llegar a ponernos extremadamente antipáticos, podemos, si queremos, pedirle a nuestros usuarios que tengan contraseñas que tengan 50 caracteres, que les caduquen cada una semana y prohibirles que repitan la contraseña. Es un ejemplo súper exagerado, pero podríamos llegar a eso, ¿ya? No lo hagan, ya porque van a hacer que sus usuarios odien sus cuentas si es que llegan a configurar algo así exagerado. Pero podríamos llegar a eso, llegar a configurar un nivel de seguridad para las contraseñas hasta ese nivel, ¿ya? Podemos también seleccionar las políticas para aplicaciones poco seguras. Ya podemos seleccionar si es que habilitamos esto o no. Aplicaciones poco seguras son aplicaciones que no cumplen con normas de seguridad actuales y pueden ser aplicaciones, por ejemplo, de dispositivos móviles muy antiguas, que no cumplen con protocolos de seguridad propios de Google o de iOS, por ejemplo, actuales, o aplicaciones que derechamente no cumplen con normas de seguridad que normalmente son aplicaciones creadas por terceros o estudiantes, etcétera. La gran mayoría de todas las aplicaciones actuales grandes que se ocupan de CRM, de redes sociales, cumplen con todas las políticas de seguridad. Pero podemos seleccionar qué es lo que pasa con estas aplicaciones también y cómo queremos que se ejecuten en el dominio. Podemos también controlar las sesiones, si es que queremos que caduquen o no caduquen y cada cuánto tiempo queremos que caduquen las sesiones. Podemos también acceder al programa de protección avanzada de Google, que es un programa de protección que nos va a alivianar un poquito el trabajo y nos va a permitir saltarnos todo lo que yo les estoy mencionando y acceder como un paquete de seguridad avanzada recomendada para aplicar a todo el dominio. ¿Ya?
Podemos también activar la verificación de 2 pasos, que es la que nos va a permitir, por ejemplo, si es que yo quiero acceder a mi cuenta, la típica de cuando trato de ingresar y me dice, hemos enviado una verificación a tu teléfono. Y en mi teléfono aparece, ¿estás tratando de iniciar sesión? Yo le pongo que sí y me deja continuar en la sesión en el computador. Esa es la verificación de 2 pasos. Podemos también habilitarla, podemos seleccionar qué tan férrea o dura o actualizable queremos que sea. Recomendación de Google en todo caso es que la verificación de 2 pasos sea una tónica para nuestros dominios y que sí o sí la tengamos habilitada, aunque es decisión de ustedes. También podemos seleccionar las opciones de verificación de identidad. También tiene relación con el tema de la verificación de 2 pasos. Podemos también controlar APIs, y esta parte también es muy importante, porque Google también está abierto a que nosotros después en nuestra empresa desarrollamos y crezcamos. Y no solamente con el marco que me da Google, sino que yo eventualmente pueda tener, por ejemplo, una aplicación propia de mi empresa y mediante API Keys, mediante claves API, yo pueda generar conexiones con aplicaciones de Google. Por ejemplo, mi aplicación propia regalona de calendario que le inventamos en mi empresa, yo quiero conectarla al calendario de Google para que tenga alguna interacción y generar algo automático. Si tenemos un área de desarrollo en la empresa, podemos generar estas conexiones. Y yo estas conexiones las puedo controlar también como administrador. Yo puedo decir, perfecto, para mi área de informática le vamos a permitir que ellos puedan hacer esto, que puedan acceder a las conexiones mediante APIs a las aplicaciones de Google, o derechamente digo, no, no quiero que nadie tenga este nivel de poder respecto a conexiones, entonces no les voy a dar permiso a nadie. ¿Ya? Eso también nosotros podemos controlarlo. Ahí son hartas cosas las que se pueden hacer, de hecho hay algunas en las que nosotros como Gigabytes, también en áreas, en temas de desarrollo, también proveemos cierta asistencia o incluso los desarrollos en sí. ¿Ya? Y muchísimas cosas más. Estas serían como las más regulares o que en un inicio nos van a generar dudas y con las que vamos a estar interactuando, pero se pueden hacer muchísimas cosas más también. Ahora, en cuanto a informes, también vamos a poder acceder a informes muy detallados de lo que está sucediendo dentro de nuestro dominio, ya sea como informes generales de usabilidad de aplicaciones, de eventos que están sucediendo dentro de alguna aplicación particular, que serían las esenciales como Gmail, Google Meet, calendario, etcétera, o Classroom. Y también vamos a poder acceder, por ejemplo, ahí que será el anterior. Informe. Bueno, está bien, ahí. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir este panel de informes? Me va a poder permitir acceder a información de almacenamiento que se está ocupando dentro de mi organización, quiénes están teniendo más, menos almacenamiento y cómo se comporta eso. Voy a poder acceder a ver el comportamiento de los usuarios en cuanto a sus spam, envíos de correo, qué es lo que están haciendo, herramientas de adopción muy potentes para entender si es que están ocupando las herramientas de Google que yo les estoy dando. Vamos a poder ver los comportamientos de los usuarios en el Drive, esto también en relación como lo que yo les mencionaba en cuanto a la adopción. Voy a poder ver si están compartiendo archivos, qué tipos de archivos están abriendo, si yo les dije que ocuparan las hojas de cálculo de Google, oye, ¿las están usando o no? Etcétera. Vamos a poder ver también el uso de Google Meet, algo muy potente ahora, está muy en boga el Google Meet. Vamos a poder ver la usabilidad que está teniendo dentro del dominio. Vamos a poder ver también informes por usuario, si es que yo quiero ver al usuario y ver qué es lo que está haciendo, sus aplicaciones vinculadas y qué tanto está ocupando cosas. Ojo, no acceder a información personal, sino acceder cómo se está comportando en cuanto a usabilidad. Vamos a poder también ver informes por dispositivo. Nuevamente, si hicimos esto de yo pasarle teléfonos de mi empresa, yo voy a poder ver por dispositivo, a ver qué es lo que está pasando en este dispositivo, qué aplicaciones tiene, cuál es la usabilidad de ellas, etcétera. Vamos a poder también ver la seguridad por usuario, ver sus configuraciones de seguridad cómo están, una bitácora. Vamos a poder ver los cumplimientos de contraseña, ver quiénes están fallando, quiénes hicieron muchos intentos, quiénes están ocupando la verificación de 2 pasos, a quienes, por ejemplo, yo les pasé la cuenta y ni siquiera la han configurado, o ni siquiera han habilitado la configuración de 2 pasos, etc. Vamos a poder ver informes de AppScript, si es que ya tenemos áreas de desarrollo y estamos generando ya creación de aplicaciones o conexiones, también vamos a poder ver cómo se está comportando eso. Vamos a poder ver el uso de Currents, una aplicación que yo sé que no muchos ocupan, pero es una aplicación bien potente dentro de las empresas, más ahora en este contexto de pandemia. Currents es, por así decirlo, como un Facebook que yo puedo dejar interno a mi organización. Entonces, de repente, si yo no tengo una intranet muy potente en mi empresa, el Google Currents me va a servir para poder enriquecer un poquito la comunicación en mi organización. ¿Ya? Se los dejo ahí dando bote. Una aplicación actualmente que puede ser muy potente. Podemos ver su uso también. Podemos ver la usabilidad de Google Chat también.
entre muchísimas otras aplicaciones. En cuanto a nuestras auditorías, aquí ya vamos a poder acceder a información, por así decirlo, ya no tan gráficamente linda, sino que aquí ya vamos a ver sucesos dentro de alguna aplicación particular, todo lo que ha estado pasando en cuanto a conexiones, compartir archivos, etc. ¿Qué vamos a poder hacer en cuanto a las auditorías? Vamos a poder acceder a auditorías de calendario, ver qué es lo que está pasando respecto a esta aplicación, de Google Drive, de Google Chat, de Google Meet y de inicios de sesión también. Ahora, grupos también, por ejemplo, entre muchísimos más. ¿Qué cosas nos permitirían hacer? Por un ejemplo, yo podría decir, ya no me queda muy claro qué puedo hacer acá, pues si vi que en los informes yo ahí sacaba la información de adopción y todo. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Si yo voy a la auditoría de Google Meet, podría seleccionar, por ejemplo, el código de una reunión particular. Todas las reuniones de Google Meet, por ejemplo, esta también tienen un código único, intransferible e irrepetible. Y yo podría seleccionar ese código y ver todo lo que pasó en esa reunión. Quiénes se conectaron, qué nicks se pusieron, a qué hora se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados, dispositivo del cual se conectaron, por ejemplo, si es que era un iOS o un PC o un dispositivo Android, etc. Y a toda esa información yo puedo acceder acá. Ese tipo de información podemos sacarla por aplicación, ya que esto ya va más de cara de una auditoría. No es únicamente que yo quiero un gráfico de qué están haciendo, sino que quiero ver qué pasó. ¿Ya? A eso también podemos acceder desde acá. ¿Qué es lo nuevo? Como en resumen, cosas que si ustedes ya tienen acceso a la consola o tienen cierto conocimiento, cosas que se han incorporado actualmente, entre otras más que están por venir. Primero, los permisos que yo les mencioné por grupos. Esto es una herramienta muy potente, porque hasta hace un tiempo, como les decía, la única herramienta que teníamos para gestionar permisos dentro de la consola eran las unidades organizativas. Y a veces uno necesitaba un poquito de ayuda para eso, porque ya tenía la unidad organizativa y resulta que necesitaba un permiso de un grupito que está abajo, pero no los tenía una unidad. Y eso implicaba que había que ir a armar de nuevo todas las unidades organizativas solo para poder dar ese permiso a ese grupito. Entonces, ahora ya podemos dar permisos por grupos. Entonces, si yo tenía ese pequeño grupito que estaba al final de mi unidad, de mi escala organizativa y que era el grupo de ventas, por ponerle un ejemplo, perfecto, yo puedo por el nombre del grupo asignar permisos y no estar teniendo que ir a modificar todas las unidades organizativas. También tenemos los grupos dinámicos, que es esta herramienta también para facilitar aún más el acto de compartir entre los usuarios, pero está en beta todavía. Y también disculpen, eso era de las audiencias objetivos. Los grupos dinámicos es una opción nueva que también está en beta, que ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a dejar crear grupos de forma automática por ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi grupo de gerentes y llegaron 3 personas nuevas, lo que tendría que hacer normalmente sería seleccionar a esos usuarios, crearlos, seleccionar, incorporar un grupo, etc. Con los grupos dinámicos yo puedo dejar una condición para que, por ejemplo, cada vez que yo incorpore un usuario, cree un usuario nuevo, por ejemplo, y cumpla ciertas condiciones, por ejemplo, tenga ciertos permisos, etc., automáticamente se me incorpore a tal grupo. Eso en gestión de grupos muy grandes, la verdad es que sería una herramienta muy potente, pero atención, que todavía está en beta. Prontamente ya debería estar como oficialmente lanzada, pero sería una herramienta potente adicional. Y adicionalmente, en caso de cualquier duda, le seguimos teniendo nuestro panel de ayuda para el administrador de Google Workspace, al cual podemos acceder directamente desde la consola. Cada vez, yo les mencionaba al comienzo que vamos a tener la opción de acceder a más información prácticamente por cualquier función de la consola y vamos a poder acceder acá a ver detalles de en qué consiste cada permiso, condiciones de un permiso, cuidados que tenemos que tener al habilitar alguna función particular o deshabilitarla, etc. La verdad que esto es muy nutrido. Y en toda nuestra interacción con la consola de administración de Google vamos a tener una experiencia súper didáctica. ¿Ya? Y eso sería lo que veríamos el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o estamos claritos. Vamos a ver el chat si es que había algo ahí. Ya, no. Entonces, no sé si tienen alguna consulta ahora que puedan hacer ahí a micrófono abierto. Mira, Edgar. ¿Estás ahí? Oh, Edgar, saludos. Un viejo amigo de CBD. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, está muy buena. Yo quisiera saber cómo puedo sacar un reporte de todos los correos adjuntos que salen a otros dominios, a dominios externos con la auditoría. Ahora, atención, que los correos que salgan con archivos adjuntos, tú, ojo, vas a poder acceder en la parte de auditoría
por así decirlo, a verlos como evento, ¿ya? No a descargarlos. Vas a poder ver el evento en sí, qué es lo que sucedió bajo la condición que en este caso tú mencionabas por el tema de los adjuntos. Si tú lo que quieres es descargarlos para efectos de auditoría, ahí ojo que le pedimos ayuda a otra aplicación, que es Google Vault, que dependiendo de la licencia que ustedes tengan, tienen acceso a esa aplicación, y esa sí, a efectos de auditoría, sí nos permite descargar los correos y verlos. Ojo, esa es una aplicación que sí tiene otros niveles de permisos por temas legales, donde yo tengo que detallar todo lo que hago y por qué lo hago, y todo eso queda guardado. Pero esa sería la herramienta donde yo derechamente podría sacar esos correos y verlos, y ver qué es lo que están. En la consola, tal como está, yo los puedo ver como eventos, y ver que, veo que hay tantos correos que fue de tal usuario y en tal condición. Pero acceder a qué es lo que envió o el adjunto en sí, necesitaríamos esa herramienta adicional. Así que ahí, atención, se puede y no se puede. Parcialmente ahí el tema. No sé si está ok ahí, Orlando. Sí, está muy bien, gracias. Ya. Ahí no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta, están claritos. De todas formas, tal como les decía, si quieren repasar después de esta presentación, Adolfo después, nuestro gentil hombre en los controles, les va a enviar esta grabación para que puedan acceder después. ¿Ya? Una pregunta más, perdón. Sí, adelante. No entendí bien la diferencia entre grupos y unidades organizativas, porque al final las dos permiten dar permisos a ciertos grupos de usuarios, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia esencial? De hecho, súper buena pregunta, porque finalmente los grupos nos van a servir también para asignar permisos, etcétera, pero los grupos van a funcionar de cara al usuario. El usuario va a interactuar con los grupos. Él va a saber que está en un grupo, va a poder seleccionarlo, si es que puede editarlo, va a poder trabajar en él. Las unidades organizativas son algo de exclusiva organización de nosotros como administradores. Nuestros usuarios no van a saber que pertenecen a la unidad organizativa de gerencia, no van a saber que pertenecen a la unidad organizativa de ventas. ¿Ya? Eso va a ser algo que nosotros vamos a ocupar como administradores para segmentar permisos. ¿Ya? Entonces son como dos conceptos que ahora, gracias a esta opción de poder segmentar permisos por grupos, se pueden complementar, pero tienen usos diferentes. Las unidades organizativas son nuestras, son de uso de administradores, y los grupos son de cara a interacción de usuario. ¿Ya? Perfecto, gracias. Y la última pregunta, ¿Sí? ¿a un grupo se puede crear un grupo para que se puedan enviar correos a personas que estén afuera del dominio, que pertenezcan a, por ejemplo, a nuestros clientes, ponerlos en un grupo y poder enviar correos a todo ese grupo que es una lista de distribución? ¿Se puede hacer eso o no? O sea, tú puedes crear los grupos dentro de tu organización. No puedes crear un grupo propiamente tal con externos. Así yo voy a crear el grupo, no sé, mis clientes externos @ mi empresa, porque tendrías que incorporar personas que no pertenecen a tu dominio. Sí lo puedes hacer desde una aplicación que es muy subvalorada de Google. Cuando tú vas a tu cajón de aplicaciones, hay una aplicación que se llama Contactos. Tú ahí en la aplicación de Contactos puedes seleccionar de una parrilla de contactos y crear un grupito de cara a la interacción con usuarios. Y ahí sí tú puedes crear, por ejemplo, tu grupo de clientes externos. Entonces después tú cuando quieres enviar un correo, empiezas a escribir clientes ext y te va a cargar ahí al tiro el sugerido de esa como lista de distribución que creaste. Pero eso lo haces con esa aplicación. Ahí ya de hecho te sales de la consola de administración y eso lo puedes hacer como usuario y crear estos pequeños grupos. Y ahí sí podrías incorporar externos. Ahí sí lo podrías hacer. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, no sé si hay una otra duda. ¿Están claritos? No. Nada. Muchas gracias, Daniel. Bueno, allí yo les envié un formulario para nosotros súper importante porque allí ustedes pueden colocar próximos temas que quisieran ver en las próximas semanas y por supuesto nosotros prepararlo. Y de igual manera los invito, la próxima semana tenemos otro seminario igual con Daniel que es solo de Google Drive, de lo que tienen ahora en 2021. De todas formas, en unos minutos yo le estoy enviando lo que es la grabación, el link de la grabación y también le envío la invitación a este próximo seminario a ver si se interesan en inscribirse. Muchas gracias por la participación el día de hoy, Daniel. No sé si tú tienes algo más que agregar. No, muchas gracias, chicos, por su participación. Espero verlos en otro webinar u otras sesiones que tengamos. O después, si es que finalmente somos clientes, como con Edgar, que nos hemos visto regularmente, que está ahí conectado, nos sigamos viendo, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por su participación y les deseo que tengan una muy linda tarde y una muy linda semana también, ¿ya?
Ahí estaríamos entonces. Ya pues chicos, nos vemos entonces, que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Chao, chao. Gracias, hasta luego.